Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la final de la Liga de Debates, esa tercera edición. Edición un poco distinta, edición formato híbrido, y por ese motivo ahora mismo nos encontramos con la tesitura que nos hemos jurado en casa y los participantes, por ejemplo, de la final en el campus Uruguay. La final empezará a las 6:30, en punto. Pero antes, estos 20 minutos que quedan, tendremos el placer de tener a Jaime Lladó, que lo vais a poder ver aquí en pantalla, que es el CEO del Carnegie España, que nos dará una charla, dará un tip sobre comunicación, como tan bien él sabe, durante estos siguientes minutos. Cabe remarcar también que Jaime Lladó, junto con Dale Carnegie, la compañía que lidera, es sponsor principal de la Liga de Debates y lo ha sido a lo largo de toda la trayectoria de este mismo evento, desde la primera edición, ahora estamos con la tercera. Dicho esto, Jaime, presentación hecha, el escenario es todo tuyo y cuando quieras puedes empezar. Y recordar únicamente que hay 25, así que deberíamos terminar con la presentación para dar paso al inicio de la final. ¿De acuerdo, Jaime? Muy bien. Buenas tardes a todos y enhorabuena a la organización por todo lo que estáis organizando y a los participantes por todo lo que estáis haciendo. Y luego os diré por qué. Y os diré por qué es importante y por qué va a ir bien, sobre todo en vuestra vida profesional. Mirad, en estos momentos soy el director general de Dale Carnegie en España y también dirijo otros negocios. He sido headhunter durante varios años y además, y en estos momentos puedo de alguna forma colaborar con todas estas iniciativas que estoy viendo, como es la Liga de Debate, pero os diré por qué. El por qué, veréis que en uno de los roll-ups que hay en la sala, pone conecta con el mundo real. Y el mundo real es lo que estáis haciendo vosotros. El mundo real es no las asignaturas que has aprobado, sino si la gente quiere trabajar contigo como equipo. Sobre si sabes convencer a los con tu ejemplo de las cosas. Si realmente eres capaz de trasladar entusiasmo para que otras personas se sumen a tu idea. Es decir, estamos en un mundo que en estos momentos para cualquier posición directiva o de trabajo, lo más importante no son los conocimientos que tienes, sino qué haces con estos conocimientos. Tanto es así que ahora habéis participado en esta liga de debate. Por tanto, lo primero que os voy a invitar es ponedlo en el currículum, explicar esta experiencia cuando estéis delante de otras personas que tengan que realmente que contratar o buscar vuestra colaboración. Aprovechad esta situación para hacer todo lo que sea trabajos de internship con empresas para relacionaros con ellas. ¿Pero por qué? No para que vayáis a hacer un trabajo, sino para aprender cómo funcionan estas reglas. Mirad, yo doy una sesión a los EMBA, Executive EMBA, que son personas que ya están en el mundo profesional. Y una pregunta que les hago es decir, oye, de tu promoción, ¿cuántas personas ficharías para trabajar para ti? Y también sabes qué personas no ficharías para trabajar para ti. Es decir, que cuando estáis ya en la universidad o estáis en el posgrado, ya estáis empezando vuestra carrera profesional. Ya estáis desarrollando estas habilidades complementarias para trabajar y poder de alguna forma dar fruto. En las empresas, personas que saben mucho no nos interesan. Nos interesan los que saben colaborar. Nos interesan los que saben motivar. Nos interesan aquellas personas que saben escuchar,
que saben participar en un debate como este, porque imagina, estáis debatiendo sobre la salud y sobre la economía, pero si tuviéramos que decidir una política de descuentos, una estrategia de acercamiento, algo de acercamiento al mercado, o si estuviéramos discutiendo acerca de la responsabilidad social corporativa, si hay que invertir un dinero en un sitio o discutir en otro. Claro, con estas habilidades que estáis desarrollando, de alguna manera ya estáis mejorando como profesionales. 1 y 2, lo estáis demostrando. ¿Cómo? Participando. Por lo tanto, para mí, el hecho de participar en un debate como estos ya es muy importante. Y además, es mucho más importante todavía haber trabajado en la organización. ¿Por qué? Porque demuestra ganas de hacer cosas, ganas de llevar a cabo ideas, de llevar a cabo iniciativas, y esto cada vez en las empresas lo estamos mirando más. Por tanto, yo creo que sois un ejemplo de lo que se puede hacer y de cómo se puede aspirar en esto. Y fijaros que no he hablado ni de marketing, ni de conocimientos de un tipo ni de otro. He estado hablando de un tema que se llaman las soft skills, o las mal llamadas habilidades blandas, o también llamadas habilidades de inteligencia social. Es decir, cómo te manejas con los demás, cómo te comunicas, cómo sabes verle las cosas positivas, las cosas negativas, cómo lo sabes decir, porque cada uno de nosotros es absolutamente diferente. Y por tanto, hay personas que son hábiles a la hora de tratar con todos y cada uno. Y aquí lo estáis demostrando. Y eso que estáis demostrando es para la comunidad empresarial algo que realmente es significativo. Algunos de vosotros diréis, bueno, y estas habilidades sociales, de inteligencia social, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se pueden adquirir? Bueno, nuestra compañía del Carnegie nos dedicamos a eso. Por eso apoyamos esta iniciativa, porque ayuda, porque está dentro de nuestra reason why. El hacer actividades que hagan que las personas se desarrollen y sean mejores a base de facilitar sus habilidades de comunicación y de relación. Y esa es nuestra esencia. Incluso un compañero vuestro haciendo, bueno, de hecho 2, uno de ellos está por aquí, haciendo un internship en nuestra compañía, diseñaron un programa de habilidades de inteligencia social precisamente para vosotros, para vuestro colectivo. Es un programa que ahora vamos a iniciar dentro de poco. ¿Por qué? Pues porque está adaptado realmente a este tipo de necesidades. ¿Y por qué lo hicimos? Porque creemos que estamos contribuyendo al éxito profesional de los que participen y también apoyando iniciativas como esta, ayudamos un poco a que el mundo funcione un poco mejor. No quiero ocupar más tiempo, sino dar este tiempo a la organización para que realmente pueda continuar adelante y no ir apurados. Por tanto, muchas gracias por vuestra atención y seguid así, no cambiéis. Gracias, Jaime. Como siempre, es un placer tenerte con todos nosotros. Es un ejemplo de una persona con gran experiencia en el sector de la comunicación y que siempre puede ayudar a todos y cada uno de los alumnos y hoy oyentes a mejorar sus habilidades comunicativas. Como siempre, pues muchas gracias. Entonces ahora son las 6:15 de la tarde. La final va a empezar a las 6:30 en punto, pero 5 minutos antes se procederá al sorteo. Entonces ahora tenemos 10 minutos de descanso para todos los que hayáis asistido también al 3/4 puesto. Os irá bien porque no había descanso anteriormente. Entonces, 10 minutos de descanso. Nosotros terminamos de preparar la sala para la gran final y nos vemos ahora. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la final de la tercera edición de la Liga de Debate. Son las 6:30. Ahora empezaremos procediendo con el sorteo del día de hoy. Daremos 5 minutos a cada uno de los equipos de preparación previo al inicio del torneo. Entonces, como podréis ver, para los asistentes, tenemos un equipo
en ESADE y tenemos otro equipo en pantalla en cámara de la Carlos III de Madrid, que no han podido asistir al campus. Entonces, haremos el debate en un modo online también. Entonces, mucha suerte a ambos equipos y dicho esto, empezamos con el sorteo. Como ha dicho Jordi, como hay un equipo que está temáticamente, haremos el sorteo aquí en SADE con este equipo, ¿de acuerdo? Así que si alguno puede levantarse y venir aquí. Cojo un papelito y leo lo que nos falta. Por favor. ¿De acuerdo? Pues el equipo de SADE va a favor, el equipo de Carlos III va en contra. Tenéis 5 minutos para preparados y empiezan ya.
Mientras estamos preparando el cronómetro, recordad que no podéis hablar durante el debate. Aquí yo puedo controlar los de SADE, pero por favor, los que estáis online, intentad no hablar entre vosotros, dado que yo voy a interpretar lo que pueda, ¿de acuerdo? También recordad que no podéis hacer preguntas durante el primer minuto ni el último minuto de la intervención y que las intervenciones no pueden durar más de 15 segundos. En el caso de que concurra alguna de estas cosas que he comentado, deberé poner alguna falta, ¿de acuerdo? Simplemente para que tengáis en cuenta ambos equipos, ¿sí? Recordamos posiciones. Aquí estamos a favor y online están online. El otro equipo, claramente, es la posición en contra. Y empezaremos con la introducción a favor. Arturo Gómez tuvo una experiencia cercana a la muerte. Tuvo un accidente, se dio un duro golpe en la cabeza y como consecuencia salió desamparado. Afirma que perdió literalmente el cuerpo, pero Arturo vivió. Emilio Carrillo también sufrió una experiencia similar. Una mala caída le provocó encontrarse en una situación límite. Emilio cuenta que se vio fuera de su cuerpo, pero que volvió a él. Estas situaciones se conocen como muerte clínica. Aquella donde funciones que nos mantienen vivos como el latido del corazón o la respiración cesan, pero que el cerebro se mantiene sano y sin deterioro, por lo que la persona resucitada puede seguir viviendo. No obstante, estas situaciones son excepcionales. Por lo general, alguien que muere no se reanima, es una pérdida más. Pero ahora vayamos al otro extremo, la economía. ¿Ha sufrido? Sí ha sufrido. ¿Volverá a sufrir? Probablemente volverá a sufrir. ¿Siempre se ha levantado? También. La economía siempre es rescatable, pero una vida humana no lo es. Como he dicho, hoy nos encontramos en una situación excepcional, en la que nos ha hecho que nos hagamos preguntas como las que nos compete el día de hoy, en la cual mi equipo formado por Pedro Raulín, Adrián Coca, Jacinto Medir y yo misma, Elena Martínez, defenderemos que sí, en efecto, se debió priorizar la salud a la economía durante la primera ola de la pandemia en España. Por una simple y sencilla razón. Sin salud no hay prosperidad. Antes de explicar nuestra línea argumental, me gustaría definir unos conceptos que consideramos claves para este debate. En primer lugar, definimos priorizar. Según la RAE, priorizar es dar prioridad a una determinada cosa. En segundo lugar, definimos economía como una ciencia que busca crear riqueza, producción, distribución y, lo más importante, consumo. En tercer lugar, el libro Medicina General Integral define salud como una continua interacción armónica, orgánica y funcional entre el hombre y su medio. Y finalmente consideramos que la primera ola de la pandemia ocurrió desde finales de febrero del 2020 a principios de mayo. Una vez definidos estos conceptos, pasaré a explicar nuestra línea argumental, que se basará en tres argumentos. El primero, un argumento científico ético, el priorizar la salud ha salvado vidas, en la cual demostraremos que las medidas que priorizaron la salud en la primera ola de la pandemia fueron útiles y que una vida importa más que una. Nos basaremos en el estudio de Miguel Casares, profesor de la Universidad Pública de Navarra. En segundo lugar, un argumento socioeconómico. La economía ha caído por culpa del virus y no por las medidas, lo cual esto conllevará a una recuperación económica mucho mayor. Respaldaremos nuestro argumento con la encuesta de McKinsey sobre el comportamiento de los consumidores en España, en el cual se evidencia que el virus es el verdadero culpable y no las medidas. Además, explicaremos la importancia del concepto incertidumbre. Finalmente, nuestro tercer y último argumento, que se trata de un argumento social. Priorizar la salud ha sido y será un beneficio social. Demostraremos aquí que invertir en salud no solo mejora el bienestar social, la esperanza de vida y a largo plazo nuestra economía. Jurado, equipo contrario, público presente, ahora, en esta situación tan excepcional en la que nos hemos visto, desgraciadamente, envueltos, tenemos el deber de proteger lo único por lo que nos despertamos cada mañana, la salud. Porque si al haber una pandemia mundial y no priorizamos la salud y no la protegemos, ¿qué clase de sociedad seríamos?
La vida es y siempre será lo primero, y solo priorizar la salud nos otorgará la prosperidad. Muchas gracias. Finalizada la introducción del equipo a favor, daremos paso a la introducción del equipo en contra y cuando queráis podéis empezar. $101.942. Recuerden este número. Este es el número de personas que se vieron abocadas a acudir a las llamadas colas del hambre en la capital de España en mayo del año pasado. 101.942. Si se pusieran en fila india, ocuparían la distancia de nada más y nada menos que 100 kilómetros. La distancia que separa las ciudades de Tarragona y Barcelona. Especialmente desgarrador era el testimonio de una de estas personas, Gema, que nos contaba: si no fuera por estas organizaciones, no podría dar de comer no podría darles nada para que se llevaran a la boca a mis 2 hijos. Buenas. Una vez que he conseguido captar su atención, me presento. Soy Tony Sánchez y en representación de la Universidad Carlos III de Madrid, junto a mis compañeros Juanjo, Jorge y Carlos, voy a defender la introducción a la postura en contra de priorizar la salud sobre la economía en la fatídica primera ola que comenzó en marzo. Pues bien, enlazando directamente con la pregunta, se nos pregunta si se debió priorizar. Y priorizar viene del latín prior, que significa lo primero. Es decir, poner lo primero, la salud sobre la economía. Y nosotros decimos radicalmente que no había que priorizar, que lo que había que hacer era compatibilizar, señores, compatibilizar medidas económicas y medidas sanitarias que fueran eficientes. Esta es la palabra clave, compatibilizar. Bien, pues les adelanto que nuestra línea argumental se va a basar en 3 robustos argumentos. En primer lugar, el argumento de la vulnerabilidad, en segundo lugar, la insostenibilidad y en tercer lugar, la ineficiencia. Pasaré a introducir el argumento de la vulnerabilidad y es que, señores, España en marzo del año pasado se encontraba en una situación especialmente vulnerable y nos podrán decir ustedes sí y el resto de países también, pero no es así porque tenía 2 especificidades que no contaban con las que no contaba el resto de países. En primer lugar, el turismo, que representa el 13% de nuestro PIB. Y el turismo es incompatible con priorizar la salud. Pero es que además del turismo se da otra situación, es que el 95% de nuestro tejido productivo son pymes, pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables a un confinamiento. Bien, y es por esto, por el turismo y por las pymes, que teníamos unas especificidades que como país no nos permitían de ninguna manera priorizar la salud sobre la economía. Bueno, pues más allá de esta vulnerabilidad pasaremos al segundo argumento, la insostenibilidad. Y es que si sumamos la vulnerabilidad que les he explicado más medidas que priorizan la salud, lo que nos encontramos es con una debacle económica, con un colapso, con una insostenibilidad, como les decimos en este argumento, con cifras como 2 millones de empleos perdidos, 3,5 millones de ERTEs, 1 de cada 4 españoles en riesgo de pobreza, el colapso económico. Y es que era insostenible priorizar la salud, porque de una sola crisis que se tenía, la crisis sanitaria, no solo es que no se solventara esa crisis sanitaria, sino que además se añadió otra crisis, la económica, que sufrimos ahora. Esas fueron las consecuencias de priorizar la salud, algo totalmente insostenible. Bien, pues más allá de la insostenibilidad y de la vulnerabilidad, la ineficiencia es el tercer argumento. Y es que por un lado está la eficacia y por otro lado la eficiencia. Y es que la eficiencia es lograr un objetivo con las menores consecuencias negativas posibles. Algo que de hecho no fuimos para nada eficientes. Porque con el objetivo de priorizar la salud por el camino nos cargamos totalmente la economía, señores. Bien, pues la ineficiencia sí se podía lograr con medidas. La eficiencia sí se podía lograr con medidas como la prohibición de reuniones privadas o de cierre de instituciones educativas, medidas eficientes que permitían salvar la salud y que no se tomaron. La eficiencia se ve en todos los campos de la vida en nuestras sociedades modernas. Por ejemplo, con los accidentes de tráfico. En los accidentes de tráfico hay 1000 muertes al año por accidentes de tráfico y no por eso dejamos de desplazarnos en vehículo privado, sino que tomamos medidas eficientes que permiten reducir al mínimo los muertos, como son el cinturón de seguridad, los límites de velocidad, medidas que nos permiten compatibilizar, como les hemos dicho al principio de nuestra intervención, salvar vidas con desplazarnos libremente. Bien, simplemente terminaré diciéndoles que nosotros les vamos a demostrar que compatibilizar salud y economía no solo era posible, sino que era conveniente y moralmente correcto. Muchas gracias.
Antes de comenzar, permítanme aclarar una cosa. La economía depende de la salud. Y solo priorizando la salud podremos salvar ambas. Buenos días, mi nombre es Pedro Rabolín y realizaré el turno de primera refutación del equipo 17. Como bien ha dicho mi compañera Elena en la introducción, una vida, salvo casos muy excepcionales, no se puede reanimar, mientras que la economía sí. Por lo tanto, pensamos que ha sido nuestro deber priorizar la vida y salvar cuantas más. Y esto es lo que hemos hecho. De aquí viene nuestro primer argumento. Priorizar la salud ha salvado vidas y ha sido beneficioso para la salud. Para ello, podemos presentaros el estudio de dos matemáticos docentes en la Universidad UB que han sostenido que las medidas tan drásticas que buscaban priorizar la salud han reducido la tasa de transmisión del virus en más de 5 veces. Es más, este estudio afirma que solo priorizando la salud hemos tenido la opción de bajar la tasa de transmisión por debajo del 1. Es decir, solo priorizando la salud podíamos frenar el avance del virus. No teníamos otra opción. Bien. Usted nos lanzó un dato, 100.492 personas las que están en las colas del hambre. ¿Sabe usted cuántas personas hemos salvado priorizando la salud? 350.000 españoles. Así lo sostiene el profesor de la Universidad Pública de Navarra en su estudio Dynamic Model of COVID-19 Contagion and Implications of Isolation Enforcement, que dice que gracias a las medidas que buscaban priorizar la salud hemos reducido las muertes acumuladas en 95%. Hemos salvado 350.000 vidas. Su pregunta. Su postura igualmente a las 100.000 empresas que se perdieron durante solo 2 meses de confinamiento en España. Me alegro que usted me haga esta pregunta porque me permite introducirle el segundo argumento que tenemos, que es la economía ha caído por la existencia del virus y no por las medidas. El país está sufriendo, las colas de hambre siguen aumentando. Lo importante es ver la causa. ¿Por qué tenemos las colas de hambre? La respuesta es sencilla, el virus. Bien, sabemos que la economía y la inversión dependen la economía depende de la inversión y del consumo. Esto es lo que sostiene nuestra economía. Y en este caso nos hemos visto ante una situación sin precedentes, cuando la gente tenía miedo para salir a la calle. No sabíamos si mañana nosotros o nuestros seres queridos íbamos a fallecer o sufrir por culpa del virus. Y es por ello que nuestra economía se ha parado. Este es el indicio de la incertidumbre, que como podemos ver es un número mucho mayor que incluso en la crisis financiera. Y esto nos indica que la economía se ha parado por culpa del miedo al virus. No es por culpa de las medidas. Las colas del hambre existen porque la gente no iría a consumir. Las empresas se pararían de la misma manera. Por lo tanto, me gustaría presentar el estudio realizado por McKinsey sobre el comportamiento de los consumidores en España, que evidencia lo que le estoy diciendo. En la primera ola, un 60% de los consumidores afirmó reducir su consumo. Y después, en la segunda ola, cuando se quitaron las medidas, solo 10% cambió de opinión. Es una evidencia más que llamativa de que la gente deja de consumir, no por las medidas. No son las medidas las que están matando la economía, es el virus que la está matando. Y por tanto, solo erradicando el virus mediante la prioridad que otorgamos a la salud, podremos salvar nuestra economía a largo plazo. Es más, nosotros adentramos cuándo tuvimos una pandemia de esta magnitud. ¿Qué lecciones podemos sacar del pasado? Hemos visto un estudio denominado Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not, Evidence from 1918 Flu, donde se concluye que en las ciudades donde más se priorizó la salud, más rápido ha sido el rebote económico. Todos queremos acabar con las colas del hambre, pero es que no se van a acabar hasta que erradiquemos el virus. Su pregunta. ¿Que las medidas sanitarias foros o esencial no dañan a la economía? Las medidas a la larga solo van a ayudar a la economía, porque esto que le estoy diciendo, la economía está sufriendo por virus. La gente no irá a un concierto o a una discoteca porque tiene miedo de infectarse. Tenemos que erradicar el virus y así permitiremos a las empresas volver a su actividad, volver a facturar y a los clientes volver a consumir y a invertir. Estos son datos. El consumo ha bajado, el IBEX bajó en un 22%. La gente tuvo miedo ante la pandemia. Es precisamente por esto que hemos dejado de consumir. Por tanto, hemos visto que priorizar la salud ha salvado vidas, muchísimas. Hemos visto que la economía ha caído por culpa del virus y solo erradicando el virus podremos salvarla. Por tanto, me gustaría presentar nuestro tercer argumento. Priorizar la salud ha sido y es un beneficio para la sociedad. Según el estudio de McKinsey, Prioritizing Health, a Prescription for Prosperity, priorizar en la salud mejora la esperanza de vida y la resiliencia de la economía. Hace nuestra economía más fuerte y más capaz ante unas adversidades semejantes que se nos pueden venir, como futuras pandemias. Además, se estima que las mejoras en salud suponen un incremento en beneficio económico de entre 2 y 4 euros por cada euro invertido. Ustedes han mencionado que las medidas son ineficientes. Siempre es eficiente invertir en salud, porque por cada euro que invertimos en salud podremos sacarle 4 veces más rendimiento económico. Por tanto, sustentamos que la salud es lo más importante. Cuiden la salud, porque al final siempre es lo primero. Muchísimas gracias.
finalizada la introducción del equipo a favor, daremos paso a la introducción del equipo en contra de la Carlos III de Madrid. Reputación, disculpad. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Pascual, en representación de la Universidad Carlos III de Madrid. Y ante la pregunta de si durante la primera ola de la pandemia debió priorizarse la sanidad ante la economía, nosotros nos posicionamos en contra. Estamos en contra porque sabemos que la mejor solución para resolver la situación es compatibilizar ambas medidas. Antes de pasar con nuestra línea argumental, me gustaría refutar los argumentos que nos ha traído el equipo contrario. Y es que se nos ha dicho por un momento medidas económicas las que dañan las medidas sanitarias las que dañan a la economía. Observa este titular, dice Madrid millones cada 15 días con el cierre que impone el Ministerio de Sanidad. Es que precisamente son las medidas las que afectan a la economía. Obviamente el virus tendrá cierto desempeño para con la producción y para con los comportamientos, pero son las medidas, el cierre de actividad no esencial o el cierre de aforos lo que daña per se a la economía. También se nos decía lo beneficioso que es invertir en salud, pero obviamente su equipo está obviando la relación que existe entre desarrollo económico y mejora sanitaria. Existe una relación directa entre el desarrollo económico y la esperanza de vida. Digan eso también, que la economía también juega este papel. Nosotros optaremos por compatibilizar ambas, porque entendemos también la inversión en sanidad. Pero atiendan, han dicho que la gente estaba muy preocupada por el virus. En mayo de 2020, el 63% de los españoles estaba más preocupado por el desempleo que por el virus. En nuestro país, en mayo, la principal preocupación a primera hora no era el coronavirus, era el desempleo, señores. Esta era la realidad con la que tenía que vivir nuestra población. Y se lo argumentamos por tres cuestiones: por la vulnerabilidad de las condiciones previas ante un confinamiento que vive España, por la insostenibilidad que generan las medidas que propone y tercero, por la ineficiencia, que sí, son ineficientes, como usted decía. Resulta que en España había una situación vulnerable ante las medidas sanitarias estrictas. En nuestro país, en 2019, 1 de cada 5 personas era pobre. 1 de cada 5 personas estaba en riesgo de pobreza. Y se calcula que en 2019, 7.100 personas murieron en nuestro país por pobreza energética. No por otra cosa, por pobreza energética. Eran unas condiciones horrorosas previamente, pero sabíamos de antemano, y este es el razonamiento, la fragilidad de nuestro sistema ante medidas sanitarias estrictas. Y decía el Banco de España, nos advertía de la debilidad de España por precisamente sobre sustentarse, como ha dicho mi compañero, en un 13% en el ocio, en el turismo, en la hostelería, sectores muy agravados por esas medidas. Nosotros pretendemos compatibilizar y diremos que es posible. El OCDE decía literalmente, el peso de las pymes hace más vulnerables a España. Una productiva particular que nos hace más vulnerables a un confinamiento. Estamos demostrando por qué en aquel momento la priorización de la sanidad no era una alternativa, porque sabíamos de antemano que nos iba a afectar muchísimo más que nosotros. Su pregunta, compañero. Sí, buenas tardes. ¿Cómo pretenden que la gente aún así va por la incertidumbre y no consume? Se lo explicaremos con nuestras medidas eficientes, porque sí, tomaremos medidas sanitarias, pero sin dañar per se a la economía y que mantengan cierto movimiento para que se pueda desarrollar todo ese consumo. Pero lo que ustedes proponen genera una situación de insostenibilidad. Y sí, se lo digo, estas medidas han generado que se destruyesen 100.000 empresas tan solo en 2 meses de confinamiento. Precisamente, ¿por qué? No por el virus, sino por las medidas. Esto ha producido que pasemos de una crisis a 2 crisis, a la peor crisis desde la Guerra Civil Española. Ha provocado, como les decía a mi compañero, que miles y miles de personas se viesen abocadas a pedirle comida a sus vecinos. No otra cosa más que comida, porque son pobres. Ya les decía, la mayor preocupación de los españoles en mayo del año pasado era la problemática del paro, no la del coronavirus. En su primera intervención, 1 euro siempre se puede recuperar. Decimos que no. La ministra Calviño advierte en rueda de prensa de que en España se puede cronificar la crisis, es decir, que se pueden abrir irreparables de ninguna manera. Estamos afirmando y evidenciando cómo esta situación que ha generado por sus medidas son insostenibles y que necesitan de atención urgente también ahora y en el
y en la pasada primera ola porque generan heridas que pueden no ser curadas. Así lo evidencian los cientos de miles de empresas, bares y hostelerías que han cerrado, incluso el sector financiero que puede cubrir. Pero es que lo que les decíamos durante toda la intervención, las medidas que proponen son ineficientes. Nosotros apostamos por medidas que no dañen per se a la economía, a sabiendas, por ejemplo, de prohibición de cierre de fronteras, prohibición de reuniones privadas, cierre de instituciones educativas. Nosotros les proponemos, en cambio, otras medidas que demuestran ser igual de eficaces contra el virus, pero que tienen unos costes sociales muchísimo menores. Ahora, a sabiendas de la vulnerabilidad de España, a sabiendas de que había medidas que se pueden tomar, a sabiendas de la insostenibilidad que ha generado, el equipo contrario tiene la carga de la prueba de demostrar por qué no optan por la compatibilización que les hemos demostrado es posible, eficaz y eficiente. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Jacinto Medina y voy a realizar el turno de segunda refutación del equipo a favor. Bien, me gustaría empezar por preguntarles una cosa que me gustaría que contestaran en su segunda refutación, que es que al final ustedes, ¿qué proponen? Porque lo que han venido diciendo con su línea argumental es básicamente que las medidas fueron ineficientes y si quieren podemos estar de acuerdo en que las medidas fueron ineficientes, pero al final lo que ustedes están haciendo es proponernos, que aún no lo han hecho, pero lo que quieren hacer es proponer otras medidas sanitarias que además salvarán la economía. Nosotros le compramos eso. Si al final lo que estamos discutiendo es si se debe priorizar la salud a la economía. Nosotros decimos que sí, parece que ustedes dicen que también, porque al final lo que están haciendo es poner medidas sanitarias, es decir, priorizar la salud y además priorizar esa salud con sus medidas salvará también a la economía. Perfecto. Si es que al final nosotros lo que queremos es priorizar también la salud y es lo que están haciendo ustedes. Nos están diciendo que las medidas fueron ineficaces. Bueno, si fueron ineficaces, ¿por qué? ¿No han demostrado ustedes por qué se tiene que priorizar la economía? Ustedes han propuesto medidas sanitarias. Es que al final nosotros no venimos aquí a discutir una guerra de medidas. No queremos entrar en una guerra de medidas. Queremos entrar en el debate. El debate es, ¿se debió priorizar la sanidad de la economía? Sí. Y parece que ustedes dicen lo mismo. Sí, su pregunta. ¿Cómo considera que ante la vulnerabilidad de España era posible priorizar la sanidad? Bueno, yo considero que hemos priorizado la sanidad y al final lo que estamos considerando es que priorizar la sanidad ha sido útil, como hemos demostrado en nuestro primer argumento con el estudio de la UV y el estudio de la UAB. El confinamiento redujo 5 veces la tasa de reducción del virus. También el estudio de Miguel Casares. 350.000 personas salvadas, 350.000 españoles, 350.000 vidas que hemos salvado. Ustedes al final hablan de cosas hipotéticas, hablan de la vulnerabilidad, del turismo, pero al final, ¿qué pretenden ustedes? Ok, el turismo se ha hundido, pero ¿qué pretenden ustedes? ¿Abrir las fronteras y dejar que el virus entre? ¿Dejar que nos contagiemos? ¿Esa es su propuesta? Es que al final no han propuesto nada. A mí me gustaría que ustedes propusieran alguna medida económica que consiguiera esto, que consiguiera salvar la salud y salvar la economía, pero es que no han propuesto ninguna. Ustedes simplemente han dicho que las medidas no fueron eficientes y proponen otras medidas sanitarias, que al final es priorizar la salud, que salvará la salud y la economía. Perfecto. Si es que al final parece que estén ustedes haciendo nuestra línea. Nosotros queremos priorizar la salud y parece que ustedes también. Nuestro segundo argumento, la economía bajó por culpa del coronavirus, no por culpa de las medidas. Y eso lo hemos demostrado con el estudio Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not. Aquí lo que se hace es una comparación con la pandemia de la gripe española de 1918 con la pandemia actual. Y ustedes dirán, no es compatible esa pandemia con esta. Pues siento decirles que sí, porque el libro de Antonio Ercoreka, un epidemiólogo, ha estudiado la comparación entre la gripe española y el coronavirus y se ha dado cuenta de que siguen el mismo patrón, por lo tanto son compatibles. ¿Y qué demuestra este estudio? Demuestra que las ciudades que tomaron medidas más restrictivas tuvieron un rebote económico mayor. O sea que al final ustedes, primero, nos dicen vulnerabilidad, insostenibilidad, ineficiencia, pero no nos dicen por qué. Simplemente nos dicen, ha fallado. ¿Por qué? Hay gente en las colas del hambre. Bueno, nosotros les decimos, hay gente que hemos salvado, 350.000. Ustedes nos dicen, debacle económica.
por las medidas, pero no lo sustentan en ningún estudio, en ningún argumento. Sí, su pregunta. ¿Cómo refuta el que le haya enseñado anteriormente una evidencia en el que dice que las medidas han sido las que han lastrado durante 15 días 3.000 millones? Vale, bueno, la han lastrado a Madrid y yo les estoy enseñando otra evidencia que dice que las medidas no han sido el problema, que el problema ha sido el virus. Al final, esto es una guerra al final de estudios. No quiero entrar en una guerra de estudios, quiero entrar en una guerra de trasfondo, de argumento. Hemos salvado vidas y salvaremos la economía, como siempre ha ocurrido. Al final existe un rebote. Y ustedes han mencionado la palabra que me gustaría comentar, compatibilizar. ¿Y cómo compatibilizan? Porque al final no nos han enseñado ni una medida compatible. Se han llenado la boca de decir que las medidas fueron malas, se tuvieron que tomar otras. ¿Qué otras medidas? Y es que al final ustedes han dicho en la introducción, es que lo han dicho, bueno, no lo encuentro ahora, pero han dicho básicamente que tenemos que tomar medidas para priorizar la salud, es que lo han dicho en la introducción. Al final nosotros queremos lo mismo. Sí, mira, aquí lo tengo, medidas que permitan salvar la salud, es lo que han dicho tal cual, es lo que queremos hacer nosotros. Con respecto a compatibilizar, tenemos un estudio de Health Economics and Emergence from COVID-19 Lockdown de Cambridge que dice que compatibilizar es imposible. No existe un equilibrio, el equilibrio es utópico, porque al final siempre hay algo que nos escapa. Cuando intentamos equilibrar ambas, nunca funciona. Señores, parece que estén de acuerdo con nosotros. ¿Queremos salvar la salud? ¿Ustedes también quieren salvar la salud? Pues hagámoslo. Muchas gracias. Ahora damos paso a la segunda refutación. Bien, señores, una idea general y tres argumentos. Eso es lo que nos plantea el equipo contrario, que viene a ser lo mismo que le planteamos nosotros, de idea general y tres argumentos. Pues veamos dónde está el choque entre este argumentario y veamos dónde están las claves para saber qué equipo es el que se acaba llevando a este debate. Ante el argumentario del equipo contrario nos encontramos con un argumento científico, otro argumento socioeconómico y otro argumento social. Y en el argumento científico nos dicen que priorizar la salud ha salvado vidas. Nosotros no le negamos esto, y esto no significa comprar que estamos priorizando la salud. Simplemente le estamos diciendo, sí, priorizar la salud ha salvado vidas, pero ¿a qué coste? Al coste de desembocar en la mayor crisis económica desde la guerra civil. Y entonces, en el momento en el que le evidenciamos que había otras medidas alternativas, que se lo explicaremos luego en nuestro tercer argumento, porque parece ser que no le ha quedado claro, que había otras medidas alternativas que no supondrían haber derivado en la mayor crisis económica desde la guerra civil, en el momento en el que esto quede probado, el equipo contrario ha dicho que nuestra postura es la correcta, que compatibilizar ambos es la correcta. Es decir, no tener por qué suponer medidas sanitarias que esto dañen per se a la economía. Porque esta es la clave del debate, señores. Compatibilizar es no desatender una sobre la otra. Eso es lo que estamos defendiendo. Si priorizar la salud supone desatender la economía, y más si priorizar la salud hay un nexo de causalidad con destrozar la economía, esto es lo que estamos diciendo que no. Entonces, en el argumento científico, si priorizar la salud ha salvado vidas, pero ha salvado vidas a un coste que se podía haber evitado, pues ese argumento queda completamente destrozado, porque ellos tienen la carga de la prueba de por qué para salvar vidas hay que destrozar la economía si le estamos dejando claro que no. Luego tienen un segundo argumento en el que nos dice que la economía cae por la culpa del virus. Y se basan en la premisa de toda su línea general de que nos dicen que es que la economía depende de la salud. Pues bien, señores, la salud también depende de la economía. Si no, ¿cuál es la diferencia entre España y Zimbabue? ¿Por qué España tiene 84 años de esperanza de vida y tiene un sistema sanitario sólido? Pues por la economía. Entonces, esta es una premisa que no tiene juego en el debate. Pero luego nos dicen que el virus es causante del destrozo económico. Que yo sepa, el virus no fue el que decretó en marzo un confinamiento a nivel general, fue el gobierno del Estado español. Y que yo sepa, España ha caído más que otros países económicamente por estas medidas sanitarias estrictas, no por el virus, porque el virus lo tenían todos los países. En cambio, estas medidas sanitarias estrictas no. Y además nos dicen que el virus destroza la economía porque no hay consumo. Señores, el consumo se lo cargó el confinamiento porque no podíamos salir a la calle. El consumo no se lo cargó el virus si le estamos probando, como le demostraremos después,
que hay medidas eficientes que pueden reactivar este consumo, que no hace que caiga tanto como el confinamiento. Y un tercer argumento, un argumento social, donde nos dicen que invertir en salud es lo más beneficioso. España prioriza la salud y derivamos en dos crisis. La mayor crisis económica desde la guerra civil y la crisis sanitaria que teníamos antes, pero agravada. ¿Dónde está el beneficio en invertir en salud? Demuéstremelo si la realidad juega completamente en su contra. Nos dice que compatibilizar es imposible. ¿Cómo hacer compatibilizar imposible si tenemos ejemplos de Corea, de Australia, que adoptan estas medidas que demostraremos que son eficientes y los rankings las ponen en los países más eficientes a la hora de combatir el virus? Y nos dicen en la pregunta de qué proponemos. Pues proponemos, señores, que el hecho de que estamos proponiendo medidas sanitarias, esto no significa que estemos adoptando su postura. El hecho de que propongamos medidas sanitarias, le estamos diciendo que son aquellas medidas que no destrozan per se la economía, son aquellas medidas que no suponen desatender la economía, suponen no tomar una cosa sobre la otra, no priorizar la salud frente a la economía, sino compatibilizar ambos. Y esa es la clave. Su pregunta, por favor. Sí, ¿pueden enunciarme primero las medidas para compatibilizar y segundo una evidencia? Demostraremos la evidencia que le vamos esta medida eficiente. Pero es que entonces, habiendo quedado refutado uno por uno, porque esos argumentos no tienen peso en el debate y que nos tienen que mostrar ellos por qué se hubo de asumir este coste económico, porque no lo han demostrado en ningún momento, entendemos por qué nuestra línea prevalece en el debate. Porque hay una cuestión de vulnerabilidad, que no ha sido refutada en ningún momento, porque son hechos. Es un hecho que España tenía una situación vulnerable antes de la crisis sanitaria y es un hecho que España tenía un peso relativo mayor en cuanto al turismo, en cuanto a la hostelería. Y el confinamiento daña particularmente más, y las medidas y priorizar la salud daña particularmente más a España. Por eso dejamos claro que desatender la economía no era una opción por un lado, y se hace priorizando la salud. Por eso, el primer no a por qué no priorizar la salud. Un segundo, de que priorizando la salud hemos creado una situación insostenible. Y es que, señores, hemos pasado de una crisis sanitaria a la misma crisis sanitaria, pero empeorada, y a una crisis económica, la mayor desde la guerra civil. Y la causalidad entre esta situación insostenible no es la pandemia, sino las medidas sanitarias y la priorización de la salud, que es el confinamiento, lo que hace el cierre de la empresa y lo que no podamos salir a la calle a consumir. ¿Y por qué esto no se tuvo que emplear? Pues por el argumento de ineficiencia. Es el informe Nature, el informe Cambridge y el informe COVID Economics 23, los tres realizados en marzo y en junio, los que nos evidencian que el confinamiento puede ser eficaz, pero no es eficiente. Es decir, es eficaz para mitigar la propagación, pero no es eficiente, pues derivan unos costes socioeconómicos que no podemos asumir, como son los que hemos evidenciado. Sin embargo, hay medidas alternativas como 1. La prohibición de reuniones privadas, 2. El cierre de instituciones educativas, o 3. El cierre de fronteras de un territorio que no suponen tanto daño en la economía, que es compatibilidad y que esas son igual de eficaces para mitigar la propagación, pero son eficientes. Y ante esto de la prueba de por qué estas no, y no la han dejado clara en ningún momento del debate, y por eso la Carlos III se lleva el debate. Muchas gracias. Vamos a proceder con la conclusión del equipo en contra, en primer lugar de la Carlos III, y luego procederemos con la última conclusión del equipo a favor. Decía Milton Friedman que uno de los mayores errores que podemos cometer es juzgar una política en base a sus intenciones y no en base a sus resultados. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Conforto y me encargaré de realizar el turno de conclusión de la posición en contra del equipo. Pero antes me gustaría felicitar al equipo contrario, así como agradecer al jurado y al equipo de staff por hacer posible este torneo. Miren, estructuraré esta conclusión en dos partes. Primeramente explicaré por qué las ideas del equipo contrario no han sido suficientes para ganar este debate y posteriormente pasaré a explicar por qué nuestros argumentos han sido suficientes y relevantes para responder a la pregunta que se nos planteaba. Mira, el equipo contrario nos ha traído tres argumentos. Un primer argumento científico que decía que el confinamiento o que priorizar la salud salva la vida. Y le hemos dicho, sí, salva vida. Pero ¿a qué precio? La clave está en que priorizar la salud puede ser eficaz, pero no es nada eficiente como le hemos demostrado en nuestro tercer argumento. Nos han presentado un segundo argumento que hablaba que era un argumento socioeconómico y decía, la economía no cae por las medidas sino por el virus. Y hemos dicho, sí, las medidas, la economía también cae por las medidas. Y luego hemos presentado evidencias que decían esto mismo. Por tanto, ese argumento tampoco tiene ninguna relevancia. Y un tercer argumento que hablaba del beneficio social. Y hemos dicho, ¿qué beneficio social? Si hemos creado de una crisis, dos crisis. Y hemos presentado ejemplos de países
que haciendo una compatibilización, que la compatibilización es posible, han salido del virus con mucha más eficiencia que nosotros. Y ante esto, mi equipo, ¿qué ha hecho? Mi equipo ha presentado 3 argumentos que vienen a decir que España no podía permitirse priorizar la salud a merced de la economía. Y no podía por 3 cosas. Primero, por la vulnerabilidad de la economía española. Y aquí les hemos explicado 2 cosas. Primero, que teníamos una situación económica débil antes de la crisis. Y segundo, que tenemos un modelo productivo especialmente vulnerable a las medidas derivadas de la priorización exhaustiva de la salud. Y ante este argumento, ¿qué ha hecho el equipo contrario? Pues completamente nada, no ha presentado ninguna refutación consistente ante este argumento. En segundo lugar, hemos presentado un argumento que decía que era insostenible la situación que hemos creado. Y es que priorizar la salud ha hecho que pasemos de la crisis sanitaria, a 2 crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Y sabiendo que el virus se podía alargar, lo que se podía alargar, no tenía ningún sentido hacer priorizar la salud en primera instancia y gastar todos nuestros recursos económicos como le hemos explicado. Y en tercer lugar, le hemos presentado el argumento de eficiencia. Y aquí está la clave del debate. Le hemos dicho, miren, existen una batería de medidas que son igual de eficaces que las derivadas de la priorización de la salud, pero que son mucho más eficientes porque tienen unos costes socioeconómicos mucho menores. Y el equipo contrario, para ganar este debate, debía haber explicado por qué las medidas que le estamos presentando no se pudieron tomar en la primera hora. Y no lo han hecho en ningún momento. Por tanto, este argumento ha prevalecido durante todo el debate. Miren, en definitiva, lo que el equipo contrario propone es una solución que ya hemos visto, una solución que nos ha llevado al fracaso, tanto en muertes como en caída de la economía. Y me gustaría finalizar volviendo a citar a Milton Friedman. Y es que priorizar la salud podría tener una muy correcta intencionalidad. No lo dudamos, pero lo cierto es que los datos dicen que ha llevado a nuestro país a la misma. Muchas gracias. Y por último, damos paso a la última de las conclusiones del equipo a favor. Vulnerabilidad, insostenibilidad, ineficiencia. ¿Por qué se cierran tanto en banda, sin pararse a pensar en la prosperidad que acompaña a la sanidad y si confinarnos del distanciamiento social es nuestro futuro como sociedad? Se debió priorizar la sanidad en la primera hora, antes, ahora y siempre. Muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Coca y me dispongo a realizar la última conclusión del equipo 17 en la presente liga de debate. Ante todo, agradecerte la presencia, aunque lamentablemente sea de forma telemática, del excelente jurado que nos acompaña, junto con el público que lo hace a través de Remo. Agradeciendo de igual forma al equipo contrario por la gran labor que está desempeñando en el día de hoy y, por supuesto, a Ágora y a todos aquellos involucrados en la organización de esta maravillosa competición. Repasando lo acontecido, las líneas argumentales del equipo contrario se podrían resumir de la siguiente manera. Categorizaré, si me lo permiten, sus argumentos, ya que ustedes no lo han hecho. El primero de ellos, vulnerabilidad. Desde un prisma socioeconómico, han hablado del turismo, que representa un 13% del PIB y cómo eso es incompatible con la salud. ¿El por qué? No lo he escuchado. En segundo lugar, el volumen de pymes en España. 100.000 empresas han hablado que se perdieron, lo que mi compañero Fedor ha refutado de manera brillante, sosteniendo que la economía cayó por existencia del virus y no por las medidas. Y eso lo ha evidenciado muy acertadamente con el estudio de McKinsey, con el 70% de los consumidores que afirman haber reducido su consumo debido a la incertidumbre. Y, en segundo lugar, hablan de un argumento que yo categorizaría más como sociopolítico, la insostenibilidad, las medidas políticas que se han adoptado conllevando unos empleos perdidos, los ERTES, ese colapso económico del que hablan. Y han citado incluso a la ministra Calviño. En tercer argumento hablan de ineficiencia. Han dicho literalmente, nos hemos cargado la economía. Y hablan de medidas sanitarias. Pero, señores, ¿cuáles son esas medidas sanitarias? Y compatibilizar, ustedes dicen que lo han demostrado. ¿Cómo lo han hecho? Porque nosotros no lo hemos escuchado. Y han hablado de las colas del hambre, de compatibilizar, sin citar estos argumentos en la introducción y sin ser claros y precisos, acotando los términos y el fondo del debate. Cuestión en la que nosotros sí que hemos sido precisos. Y les digo que no han sido precisos porque, señores, ¿qué es compatibilizar? ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Qué es insostenibilidad? ¿Qué es ineficiencia? Hablan de salvar vidas, de desplazarse libremente, de que moralmente eso es lo correcto.
Por nuestra parte, nosotros hemos sostenido que priorizar la salud ha salvado vidas y ha sido beneficioso para la sociedad en su conjunto, que la economía ha caído por la existencia del virus y no por las medidas, y que priorizar la salud ha sido y es un beneficio para la sociedad. Para ello, hemos presentado distintos estudios. Ustedes lo han hecho en su segunda refutación. Nos han presentado 3 estudios rápido y corriendo, los cuales incluso no me ha dado tiempo a apuntar. Y medidas que ustedes hablan de compatibilizar, que en ningún momento las hemos escuchado. Ya les digo, el confinamiento, ustedes hablan de que el cierre de las instituciones educativas, el cierre de las fronteras, las actividades no esenciales, pero esas actividades no esenciales y ese confinamiento no es lo que ya ha ocurrido, por lo tanto ustedes están a favor del mismo. Nada más que decir, señores, creo que ha quedado evidenciado, que ha dado ustedes y que ha dado estamos. Muchas gracias. Muchas gracias tanto al equipo que nos acompaña hoy de manera telemática, de Carlos III, como al equipo que nos aquí hoy presente en esta sala. Gracias, a su vez, al jurado, al público asistente, a esas más de 50 personas que han asistido hoy a la gran final de la tercera edición de la Liga de Debates. Y todo con éxito, por cierto. Estamos muy contentos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Entonces, son las 7:18. Ahora vamos a bajarnos del escenario, ¿de acuerdo? En esta plataforma tan magnífica como es la de Remo, y los jueces irán a la primera planta, la mesa de arriba a la izquierda de 8 sillas, donde puedan ver mesa de deliberación jurado. Por favor, rogamos ninguno de los asistentes entre en esa mesa, ¿de acuerdo? La deliberación durará 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, así pues a las 19:30, 7:30 de la tarde, volveréis todos y cada uno de los asistentes al escenario, donde el jurado dará un feedback de máximo de 15 minutos. Dicho esto, 7:45 terminarán de dar el feedback y se dará paso a dar los resultados de la final de la tercera edición de la Liga de Artes. Así pues, bajamos del escenario, 10 minutos y 7:30, todos de vuelta al escenario. Muchas gracias. Pues bienvenidos de nuevo, disculpad por la demora. El jurado, básicamente ha tenido que deliberar más de lo acostumbrado. Entonces, dicho esto, tenéis 15 minutos ahora para dar feedback a todos los participantes. Entonces, repartíroslo como buenamente sabéis y podéis empezar ahora mismo. Recordando decir el equipo ganador, ni el mejor ganador tampoco. Esto será ya competencia del equipo de staff. Y muchas gracias. Cuando queráis. Voy a empezar yo porque mis compañeros van a hablar de temas mucho más concretos. Yo me gustaría hablar en términos como muy generales. Simplemente deciros que habéis estado en términos generales como muy acelerados. Incluso alguno nos ha dado la bienvenida con voz de cabreado. Es decir, y doy la ventaja y tal, a los jurados y demás. Digo, caramba, sí que está el tono fuerte. Por tanto, tengamos muy en cuenta que tiene que ver el debate con la manera también en que nos expresamos. Ahora podemos entrar un poco en el argumento y demás. Y eso es lo que, de alguna manera, me gustaría detectar. Pues adelante, mis compañeros. No quiero ocupar más tiempo. Julián, si quieres ir tú. Vale, pues ¿queréis que vayamos turno por turno o cada uno que haga una completa? Lo que tú opines necesario. Vale, bueno. Yo voy a hacer una lectura general. Vale, sí, yo también quería optar un poco por eso. Bueno, en general, enhorabuena a los dos equipos. Voy a intentar ir rápido. En la introducción a favor he escuchado una definición que era como priorizar es el acto de que algo sea prioritario o algo así. Entonces, bueno, las definiciones tienen que ser un poco más completas como anotación, es decir, no puede aparecer lo definido en la definición. Del equipo en contra, creo que en las dos refutaciones os habéis dejado un poco en el tintero. El tercer argumento creo que lo podéis haber desarrollado mucho más y eso os lo he echado en cara al otro equipo con el tema de las medidas, que no se sabía qué proponíais, que no estaban claras, tal. Entonces, creo que en las dos refutaciones os habéis dejado muy hacia el final y tal vez deberíais haber aprovechado alguna pregunta o haber gestionado de otra manera el tiempo o el orden de los argumentos para explicar más ese argumento que creo que, hubiera hecho más sólida vuestra postura y más sólido el propio argumento que por haberlo dejado las dos veces para el final, pues no se ha desarrollado lo suficiente.
por la parte de la favor, esta postura que habéis cogido de decir, bueno, en realidad están priorizando la sanidad igual que nosotros, ¿no? Porque, bueno, están diciendo medidas que se han aplicado durante la primera ola. Bueno, ya, pero estaba claro que no estaban apostando por un confinamiento total como fue en la primera ola. Entonces, no me valía mucho ese argumento, porque creo que no iban por ahí los tiros. Entonces, creo que las refutaciones del equipo a favor, bueno, estaban bien en cuanto a estructura y en cuanto a que estaban bien de formas, entre comillas, pero creo que les faltaba un poco de fuerza y a veces incluso un poco de orden. Costaba un poco seguir por dónde queríais ir, refutando al contrario y construyendo vuestros propios argumentos. Y creo que poco más. Ah, bueno, el argumento de la favor de que, bueno, que en realidad la culpa había sido del virus y no del COVID, cuidado con eso porque, bueno, quiero decir, en Cataluña estáis pudiendo ir a los bares y en Valencia no, porque en Valencia están cerrados totalmente y en Cataluña no. Entonces, pues hombre, a ver, eso y os lo han refutado más o menos por parte del otro equipo. Entonces, bueno, esas cosas pues con cuidado. Y luego, bueno, y yo creo que ya está así en general. Dejo paso a mis compañeros. Pedro. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, mil gracias por la oportunidad de estar de jurado. O sea que felicidades a la organización, felicidades a los dos equipos. Creo que los dos equipos lo habéis hecho bien, todo y que es verdad que yo creo que os ha pasado, digamos, cierta factura los nervios de una final. Un comentario genérico para los dos equipos y luego voy equipo a equipo. Como genérico, me ha llamado la atención que no hubiera algo más de uso del análisis comparativo entre países. Ha habido un momento que uno de los equipos sí que ha nombrado a Australia y Nueva Zelanda, Australia y Corea, pero creo que si intentabais argumentar que un modelo es mejor que el otro, el utilizar datos comparativos de países era una buena idea. En cierto sentido, el equipo a favor ha tratado de hacerlo cuando ha dicho que las ciudades que, digamos, habían implementado medidas más rápidas, luego habían rebotado, habían recuperado mejor, pero hacían referencia a un estudio que en realidad era de la gripe española, con lo cual era muy antiguo. Y creo que hay información más reciente y datos de diferentes países que han adoptado diferentes estrategias que os hubieran ayudado. Y por otra parte, también me ha extrañado que tanto en un caso como en otro, cada grupo lo podría haber utilizado en la medida que le hubiera ido bien, no hubiera introducido en el debate la posibilidad de las políticas económicas, porque, por ejemplo, cuando hay un cierre como el que se hizo en el caso español, pues puede ocurrir como en Alemania, que hay una serie de ayudas directas que permiten paliarlo. Y creo que ahí también podríais haber entrado. En cuanto al equipo a favor, creo que tenéis un argumento interesante en la introducción, que era, al final, priorizar la vida, hablabais de prioridad y el valor de una vida. Pero creo que eso, desde un punto de vista ético-moral, si queréis, que una vida tiene un valor que no se puede computar, deberíais de haberlo tratado más. Y en cuanto al equipo en contra, sí que quiero destacar dos cosas. Uno, creo que hemos utilizado un argumento muy bueno, que es la idea de compatibilizar. Y por otra parte, creo que ha sido una idea también muy buena el utilizar tanto la diferencia entre el concepto de eficacia y de eficiencia. Sin embargo, a la hora de defender esa idea de eficiencia, creo que también podríais haberlo hecho, digamos, con una estructura, con un apuntalamiento intelectual más profundo. Y en el equipo contrario, aunque algunos argumentos eran muy buenos, en algunos casos, algunos de vosotros habéis sido un poquito acelerados. Eso ha pasado al menos en un par de vuestras intervenciones. Y resta cuando en realidad vuestros argumentos para mí estaban bastante bien compactados. Y no quiero robar más tiempo que tenemos. O sea que, Ignacio, si quieres, felicidades a los dos equipos. Sí, gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, obviamente, felicidades a los dos equipos. Felicidades sobre todo a la organización, que sé que ha sido muy difícil organizar todo esto. El formato telemático no ayuda, y mucho menos en lo que es, al fin y al cabo, la discusión dialéctica. Pero en cualquier caso, yo he disfrutado mucho y enhorabuena por vuestra parte. Respecto a los equipos, yo creo que pues, se puede hacer un análisis y me gustaría que Gemma, no sé si creo que la técnica aquí nos ha fallado un poco, pero no sé si Gemma se podrá conectar finalmente, porque os podrá hacer un análisis mucho más quirúrgico de todo. Aparte es mi mentora, así que todo lo que podáis escuchar es verdad revelada. Dicho, muy activo. Por otro lado, del equipo en contra, yo creo que ha jugado a su favor el hecho de tener
posición que la realidad las acompaña y se apoyaban en el fondo en muchos hechos notorios. Cuando nos hablaban, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues obviamente es una realidad que ellos conocen, nosotros conocemos y cualquier persona con acceso a noticias conoce. Y se han ido apoyando en esto, lo cual les ha dado más cintura y más... Me parece que Ignacio ha quedado descolgado. Sí, esperamos un minuto a que Ignacio se vuelva a reconectar y procederemos de nuevo con el feedback de Mientras tanto, si alguien quiere hacer algún apunte de los miembros de la... Sí, yo me gustaría hacer, bueno, como empresa que también estamos patrocinando este evento y demás, debo decir que la felicitación va por lo que he dicho antes, ¿eh? Cuando veo a gente joven como vosotros organizando cosas como estas, queriendo participar, desarrollando habilidades de negociación y demás, me hace pensar que vamos muy bien en este país, al menos con gente como vosotros. Por esto os animo y os animo además a hacer gala de esta actividad en vuestros currículums y cuando estéis buscando trabajo. Esto realmente es lo que funciona, tanto los que estáis participando como los que estáis organizando. Por favor, Ignacio, continúa. Rápidamente, sí. Gonzalo seguía hablando desde casa durante un buen tiempo. Rápidamente. Como digo, el equipo en contra ha jugado a su favor el hecho de que la realidad pues la acompañara. Y del equipo a favor yo creo que ha estado muy bien porque presentaban tesis o ideas al menos muy fuertes, por ejemplo, el concepto de utilidad, de eficiencia, etcétera, 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 pero les ha faltado quizá aterrizar todas esas ideas, todos esos enunciados muy fuertes en toda una construcción argumental. Sin embargo, la posición a favor al fin y al cabo es mucho más difícil de plantear. El planteamiento que ha hecho el primer refutador era muy difícil y se tiene que encomiar que se planteen desde la línea a favor ideas muy fuertes que al fin y al cabo van a poner en un aprieto al equipo en contra, porque el equipo en contra va a estar, pues desde un punto de vista quizá pues, muy aterrizado, muy realista, diciendo, bueno, la economía tal, y del otro lado vamos a ver una línea pues mucho más vigorosa, también en la línea de lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Vigorosa tanto en el tono como en el contenido, respecto de pues, grandes ideas, como puede ser la salud, lo que es la vida, ¿no? Ha habido un momento, incluso lo han comentado, una vida no se puede cuantificar, un euro en cambio siempre se puede recuperar. Esto, digamos, ha sido un debate, digamos, abstracto frente a uno realista, con lo cual ha hecho la deliberación mucho más complicada y la ha hecho, digamos, plantearla en dos términos o en dos líneas que a veces parecían paralelas y, sin embargo, a veces se cruzaban. Finalmente, el formato es difícil. Hoy vuelvo. El formato es difícil, pero yo creo que ambos equipos habéis estado, es verdad, quizá un poco acelerados, quizá un poco agresivos. Y yo simplemente recordar las palabras del señor Mula, que es uno de los grandes debatientes de este país, grandes organizadores de debates de este país, que venía a decir que un debate al fin y al cabo es entender, al fin y al cabo estamos discutiendo, queremos llegar a un fondo y a un territorio común. Y quizá para futuros debates el tono antes que convertirlo en un arma arrojadiza, pues se puede convertir en una forma de entrar, que eso también os hará ganar muchos debates, una forma de entrar en la otra línea y de construir de ahí dentro. Pero en cualquier caso, como digo, enhorabuena a ambos y personalmente, y creo que puedo hablar por todo el jurado, hemos disfrutado mucho. Doy la palabra a Bueno, también a mí me gustaría destacar que es importante lo que habéis aprendido vosotros sobre vosotros mismos y sobre el trabajo de equipo que habéis hecho hasta ahora. Y eso os ha de decir también sobre vuestras habilidades a la hora de afrontar riesgos con un estrés como el actual. Y eso también es importante. Por favor, Sol, adelante. Sí, faltaría Gemma para que pudiera dar el feedback a los participantes. Estaba teniendo problemas. Gemma, te pido que te quites la cámara y a lo mejor de esta manera podemos conseguir escucharte. Veo que no, ahora vamos a pensar otra solución, ¿de acuerdo? A ver si podemos conseguir escuchar el feedback de Gemma.
A veure, Gemma, pots parlar? Sí, hola, ¿me oís? ¿La oís perfectamente? Genial, pues hacemos así. Vamos al Sí, micrófono. la oímos. Perfecto. Cuando quieras. Genial. A ver, lo primero que tengo que decir es que creo que aquí se están enfrentando un equipo sin formación y otro equipo que sí que tiene una formación previa, si no me equivoco, y que pues los dos habéis hecho un buen trabajo, ¿no? No es el caso de un debate en el que las líneas no se hayan cruzado, no haya habido discusión, esto ya ha sido digamos, dos monólogos en paralelo en absoluto. Sin embargo, tengo que decir, pensando en mi feedback, va a estar más relacionado con el fondo, pensando en las líneas argumentales, en el equipo del sí tengo que estar totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Creo que vuestra tesis iba acerca de la imposibilidad de recuperar la vida humana, mientras que la economía siempre se puede recuperar. Si esa es vuestra idea central, los argumentos tienen que estar conectados a esa idea central. Y vuestro argumento 2 y 3 no habla de la importancia de la vida, sino de la compatibilidad entre las medidas que había y la economía. Con lo cual, ahí lo que estabais hablando era de compatibilidad también, en realidad, ¿no? Se puede favorecer... bueno, más que de la compatibilidad, de la importancia de la economía. Entonces, si vuestra tesis es la importancia de la vida, no puede ser que los argumentos segundo y tercero sean la importancia de la economía, porque el argumento segundo es la economía no se ha dañado a causa de las medidas, sino del virus. Bueno, aquí de qué habláis, de la importancia de la economía. Y la tercera es priorizar la salud. Al final, a largo plazo, también comporta un beneficio económico. Entonces, ¿cuál es el valor a destacar aquí? El beneficio económico. Con lo cual creo, y estoy de acuerdo con Jorge, que habría sido más eficiente comprometerse desde el punto de vista del contenido con el valor de la vida como idea central en todo vuestro discurso, ¿no? En cuanto al discurso del no, creo que teníais una posición muy inteligente, porque la posición de hay que priorizar la economía por encima de la salud es difícil de defender desde un punto de vista ético, ¿no? Y si el otro equipo hubiera tenido una línea muy moralista, muy ética, basada en la defensa de la vida, probablemente lo habríais pasado mal, y en cambio habéis optado por algo que era un punto intermedio, pero que la pregunta que teníais permitía totalmente, que era la idea de compatibilizar, ¿no? Que además os ha permitido trasladar de una manera muy efectiva la carga de la prueba al otro equipo, y aquí es donde he notado que vosotros teníais formación y el otro equipo no, en cómo habéis trasladado la carga de la prueba al otro equipo y en cómo habéis refutado, ¿no?, con vuestros argumentos los argumentos del otro equipo. Esta idea de, claro, el argumento 1 del sí era: las medidas son útiles para salvar vidas. Y vosotros, con el argumento tercero, habéis contestado: sí, son útiles, pero son ineficaces. Y hay otras maneras de salvar vidas con menor coste económico, ¿no? Además, no es verdad lo que ha dicho el equipo del sí en la segunda refutación, de que no habéis mencionado las medidas. Las habéis mencionado en la primera refutación, lo que pasa es que no las habéis explicado. Y como con esto ha pasado con muchas cosas. Para ser un equipo con formación, a vosotros os achaca un poco más la falta de explicación que ha habido detrás de las afirmaciones y la exposición de evidencias que nos habéis ofrecido, ¿no? Y creo que se puede perdonar más en el otro equipo desde este punto de vista. Porque creo que realmente teníais una línea que funcionaba muy bien y que habéis sabido, pues, apuntalar perfectamente y también refutar bien con ella, ¿no? El argumento de si la crisis económica se debe al virus o a las medidas, vosotros la habéis refutado con vuestra evidencia sobre la incertidumbre relacionada al desempleo. Y en cuanto a si priorizar o no la salud genera un beneficio económico o no, ahí ha habido una especie de batalla entre evidencias, que hubiera ganado el que hubiera desarrollado mejor su evidencia, y ninguno de los equipos realmente ha acabado de hacerlo totalmente. Por otra parte, vuestra idea de la vulnerabilidad realmente ha estado bastante ignorada por parte del otro equipo, ¿no? Y aquí es donde tal vez se nota un poco más la falta de experiencia del equipo del sí. Dicho esto, me parece que eran dos líneas que estaban muy trabajadas y pensadas, también probablemente rodadas a lo largo de la competición, y pues desde aquí os quiero agradecer el esfuerzo. Y aparte de esto, pues por supuesto agradecer el esfuerzo de la organización. La verdad es que teníais un reto impresionante, organizar un debate de estas características online, y bueno, me gustaría también agradeceros ese esfuerzo como alguien que adora el debate y que entiende lo difícil que es, pero el beneficio que estáis generando para todos los que han participado aquí. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Gemma. Muchas gracias a todos los jurados.
por vuestras palabras en la jornada de hoy y sobre todo durante todo el torneo. Toda la semana pasada fueron unos días, un par de días bastante largos y complejos. Entonces, dicho esto, dado por finalizada la deliberación de la gran final, y previo a anunciar quiénes son los ganadores y el mejor orador, vamos a dar paso a Pepe Jimeno, el copresidente de Ágora, que quiere dedicarnos un par de minutos quiere inspirarnos con... Así que, adelante. Bueno, gracias Jordi. Nada, voy a ser un poco breve y pues nada, quería daros las buenas tardes a todos y que bueno, por fin ha llegado el momento, ese momento de conocer el veredicto del jurado, un momento que llevamos todos esperando, los finalistas que están aquí en ESADE, los que nos ven desde Madrid, participantes que se quedaron a las puertas de la final, los miembros del staff, el público, el querido público que nos sigue desde su casa a través de la plataforma Remo y, por supuesto, también los increíbles jueces quienes nos ayudan a mejorar y nos intentan dar los mejores consejos de cara al futuro. Pero antes de conocer el ganador de esta tercera edición de la Liga de Debate, en nombre de la asociación, en nombre de ESADE Ágora, me gustaría hacer unas breves menciones. Primero de todo, mencionar a nuestros magníficos sponsors, ya que sin ellos este evento no hubiera sido posible. Me refiero a Dale Carnegie, como bien tenemos en representación del jurado a Jaime, también a Bacus, El Charro, CaixaBank, Grupo Mars, Aranzadi, Agua en Caja Mejor. También me gustaría mencionar al Student Council, que nos ha ayudado, y a nuestra casa, que es ESADE. En segundo lugar, me gustaría mencionar a todos los equipos que han participado en esta tercera edición de la Liga de Debate y, cómo no, a todos y cada uno de los jueces que han aceptado nuestra invitación durante la semana pasada y durante el día de hoy para juzgar y valorar las actuaciones de los participantes y contribuir sobre todo en su formación. A todos ellos, muchas gracias. Antes de agradecer a los miembros de la asociación y miembros de la organización de este evento, querría mostrar lo contentos que estamos desde ESADE Ágora, tanto Aleix Molas como yo, que no puede estar aquí Aleix, pero que nos sigue desde la red, y también los miembros del board, quienes representamos esta pequeña comunidad, ya que estamos muy contentos porque poco a poco vamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos a principio de curso y, sobre todo, cumpliendo la que es la misión de esta asociación, que es la de difundir el pensamiento crítico entre los miembros de la comunidad de ESADE, organizando eventos en los que la opinión de los alumnos, profesores y expertos visitantes sea expresada, discutida y valorada desde una perspectiva crítica. Ahora sí, me gustaría agradecer a todos los miembros del staff que están aquí presentes, tanto a los de la asociación como a los que no lo son, pero que han contribuido más que nadie, ya que ellos han hecho que este evento se pueda llevar a cabo a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Tanto al equipo técnico como a los encargados de hablar con los sponsors, de reservar las aulas, contactar con los equipos, con los jueces y demás funciones de un equipo que año tras año se va superando y cada vez hace de la Liga de Debate un evento más profesional, si cabe. Además, quisiera hacer especial mención a dos personas que han tirado del carro durante todos estos meses de preparación para conseguir llegar donde nos encontramos ahora mismo. Unas personas de las que se aprende mucho trabajando junto a ellas por su pasión y dedicación, su manera de trabajar, su manera de hacer que todo el equipo se sienta integrado en sus tareas y por su excelencia en cuidar los detalles, siendo justos y unos líderes impecables. Así que
Jordi Pané y Silvia Balcells, primero de todo, muchas gracias de todo corazón. Y ahora os pediría que os unierais a mí, ya que desde la asociación queremos obsequiaros por vuestro gran trabajo durante todos estos meses. Muchas gracias. Si me permite una palabra muy breve, todo esto no sería si no fuera por toda la gente que no veis aquí atrás y todas las horas que han echado. No solo son 2 personas, sino que es un equipo quien está detrás. Así que, bueno, esto es para todos, básicamente. Pues, dicho esto, habiendo deliberado, hecho feedback, habiendo escuchado las maravillosas palabras de Pepe Jimeno, llega el momento de la verdad. El momento de anunciar el equipo ganador de la Liga de Debate. Pero antes, sí, creemos que sería más conveniente anunciar quién es el mejor orador de la Liga. Entonces, vamos a dar el placer a Silvia de anunciar quién ha sido el mejor orador de este torneo. Vamos a hacer otra cosa primero. Vamos a dar paso al tercer clasificado de esta tercera edición de Liga de Debates, que justo antes ha celebrado el debate, que es, aquí tenéis el equipo que lo forman David Andrés y Pablo Roca, si nos damos un fuerte aplauso. El equipo han estado muy por la labor, realmente han participado desde el primer año en la Liga de Debates y esta es su tercera participación y siempre han estado dando lo máximo de sí mismos y bueno, su listón con un listón impecable. Y esperemos que el año que viene vuelvan con la participación en la Liga de Debates y los esperamos aquí y de parte de todo el staff los esperamos. Y muchas gracias por confiar en nosotros desde el primer año hasta este tercero y esperemos que duren muchos años. Y el mejor orador o oradora de este torneo es Adrián Coca. Queremos obsequiar con un premio al mejor orador. Felicidades, Adrián. Gracias. Y además, tenemos aquí a Sol Hernández, portavoz de uno de los principales sponsors de la Liga de Debates, el Charro, que tendrá el placer de otorgarle una buena pata de jamón. Vale, y ahora sí. Y finalmente, el momento que todos hemos estado esperando. El equipo ganador de la Liga de Debate en su tercera edición es el equipo En Contra, el equipo de la Carlos III. Muchas felicidades. Sí, por nuestra parte, muchísimas gracias a todo el staff, al jurado. Lo primero, sobre todo, enhorabuena al equipo rival, que de verdad tener un debate muy a la altura. Estamos muy orgullosos de haber debatido con vosotros y de verdad, enhorabuena porque habéis llegado hasta aquí y realmente os lo merecéis. Gracias.
Muchas gracias. Perfecto. Pues, curioso, ¿no? Más de 20 equipos, 2 o 3 de ellos vienen de fuera de SADE y han terminado venciendo el torneo. Eso significa mucho. Es más, el año que viene invitamos aún a más equipos de fuera y esperemos que vosotros, los equipos de la Carta Superior, podáis venir presencialmente al SADE a celebrar la 4ª edición del torneo, que aún será más competida. Entonces, dicho esto, no voy a alargarme, básicamente porque es que Pepe lo ha agradecido a los miembros del staff, al jurado, a los sponsors, lo ha hecho de una manera magnífica. Pero sí que quería transmitiros que estoy muy orgulloso de estos 3 años de torneo. Considero que realmente todo el staff ha estado siempre 100% integrado. Los participantes han estado pero al 300% integrados. Cuando fallan los sistemas técnicos, ellos se juntan con nosotros. Los jueces lo comprenden, entienden todo. ¿Por qué? Pues básicamente por una sencilla razón. Porque básicamente, o sea, es que están implicados en la causa, aman el debate, aman la oratoria, sobre todo aman lo que hacen. Dicho esto, muchas gracias a todos y a cada uno de vosotros por haber asistido hoy en la gran final. Y nada, esperamos veros de nuevo el año que viene en Sant Cugat. La 4ª edición de la Liga de Debate también tendrá lugar fechas de la 2ª quincena de febrero, lo más probable, y esperemos que esa sí que sea 100% presencial. ¿Algo más que añadir? ¿Alguien tiene algún apunte? ¿Nada? Pues lo dejaremos aquí, señores y señoras. Ha sido un placer y nos vemos el próximo año. Muchas gracias.